está saliendo tú directamente ahí, mejor un poquito más acá. Ok. Muy bien, estamos sobre tiempo. Vamos a ver. Si ya se está transmitiendo. En la página de personaje público puedes ver. Yo todavía no puedo ver. Ah, ya me veo. Muy bien. Voy a compartir esto de una vez en el quinto y en el perfil personal. Amigos, buenas noches. Estamos ya... Oh, qué extraño. La biografía es la página personal, ¿correcto? Ok. Compartir una biografía y ahora comparto en el quinto rápidamente y comenzamos. Muy bien. Solo deja empezar el pasito de cola acá. Muy bien, buenas noches amigos del Quinto Poder, soy Pedro José Freile, transmitiendo nuevamente desde Quito, Ecuador. Hoy es domingo 10 de septiembre de 2017. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos en la Florida. Sabemos que a esta hora hay gente, especialmente quiteños y guayaquileños, asentados en la Florida. También la familia Andrade, bueno, originaria del Cañar, que está ahorita en la Florida también. Hemos tenido reportes de todos felizmente durante las últimas horas. Sabemos que muchos de los ecuatorianos que son ya residentes de la Florida durante varios años, felizmente están fuera de zonas de peligro y muy pocos, por excepción, han tenido que acudir al auxilio de los albergues organizados por la Guardia Nacional, la Defensa Civil y la Administración del Estado de Florida. Sin embargo, queremos elevar nuestras oraciones, hacer nuestros parabienes y mandar nuestras mejores energías para los que creen en unas u otras cosas, a todos los que están allá ahora sometidos a estas dificultades del clima con motivo del paso del huracán Irma. Que todo pase bien, que en pocas horas pues empiece la reconstrucción y que no falte de esas ganas y ese espíritu de sobrellevar las circunstancias que tenemos los ecuatorianos para ayudar a que el estado de Florida realmente salga adelante. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de un par de temas importantes a raíz de conversaciones que he tenido la suerte de mantener con jóvenes ecuatorianos en las últimas horas. Y cuando digo jóvenes, estoy diciendo más jóvenes que los medio uso que normalmente nos interesamos en estas conversaciones, porque la suerte ha sido conversar con chicos que aún están en el colegio en las últimas horas, gente que todavía ni siquiera ingresa a la universidad. Pero antes de topar el tema del día, primero quiero recordar dos eventos históricos, uno de carácter, bueno, dos de hecho de carácter internacional, uno relacionado a los ataques terroristas del día 11 de septiembre del año 2001. Nos acordábamos con Gaby, con mi esposa, el día de hoy, y qué estábamos haciendo ese día, ese 11 de septiembre, en que la seguridad global cambió, en que el criterio que teníamos sobre lo que podría ser una guerra hemisférica realmente cambió, en mi opinión, el día en que de verdad, más allá de la caída del muro de Berlín, nos dimos cuenta de que el mundo estaba cambiando de una guerra fría a una eventual guerra destructiva entre fuerzas que ya no dividían al mundo solamente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino que básicamente empezaban a dividir al mundo entre las fuerzas del mal dispuestas a destruir
lo que consideran una civilización distinta de la suya, y el mundo democrático y occidental dispuesto a la tolerancia, dispuesto al ejercicio de negociación, de comprensión, de expansión de los principios democráticos para comprender al resto del mundo, que sí, en ese momento, a ese momento, el 11 de septiembre, e inclusive bajo un liderazgo que todo un siempre, como se dice vulgarmente, consideré un liderazgo inadecuado y seguiré considerando tal cual, como fue el de George W. Bush, pues estaba al frente de los Estados Unidos en ese momento. Muchas de las fuerzas involucradas en esos ataques terrorismos han decantado en lo que el mundo hoy es, y en cómo se divide alrededor de fuerzas que apoyan esencialmente la figura de Vladimir Putin y de la Rusia contemporánea frente al mundo occidental que busca fortalecer los principios de los derechos humanos y de la convivencia pacífica internacional impulsados por esa comunidad en el entorno de las Naciones Unidas a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y un segundo evento hecho inédito, que nos recuerda hace 22 años la culminación de la guerra del Cenepa, y que con esta foto que por primera vez en 22 años reunió a soldados ecuatorianos y peruanos en el sitio de Tiwinza, nos recuerda la gesta heroica con la cual la República del Ecuador pues le demostró al mundo que, siendo pequeña pero teniendo planificación y apuntando a metas comunes, pues era capaz de vencer a su enemigo histórico a ese momento, que era el Perú, y vencerlo de una manera ejemplar gracias a la organización y gracias a la vocación de los ecuatorianos de salir adelante cuando más lo necesitaban. Tal vez una muestra del espíritu, que en esa frase magistral del presidente Sixto Durán Badén, y que nosotros felizmente tratamos de convocar y de evocar todos los fines de semana, nos dice que cuando nos proponemos salir adelante de la adversidad, los ecuatorianos somos capaces de las gestas más grandes de la historia. Por eso ese letrero que ahora juntos han escrito como una señal de haber logrado la paz en el sitio de Tiwinza, los soldados ecuatorianos en conjunto con los soldados peruanos, nos recuerda de lo que estamos hechos. Así que comenzamos el día de hoy por lo que normalmente terminamos diciendo: ni un paso atrás. Y bueno, el tema de hoy, como hemos dicho, el tema que nos convoca es la educación. Y de una perspectiva muy particular, porque no vamos a tratar el día de hoy de pontificar desde lo académico, ni vamos a tratar de tomar como referencia los maravillosos planes con los cuales durante los últimos 10 años nos dijeron que en este país, además de un cambio de matriz productiva, se iba a lograr un cambio de mentalidad de manera definitiva. Otra de las mentiras del sistema que lamentablemente el día de hoy nos demuestran que no hubo una revolución durante los últimos 10 años en el Ecuador, y más bien se ha producido una involución orquestada por personas con recursos académicos y recursos materiales casi limitados a su servicio, solo para construir más poder en las manos de estos grupos. Ven ustedes que este cuadro, perdón, este cuadro que hemos puesto para iniciar el tema de hoy, o digamos para titular el tema de hoy, habla de educación y avant-garde, igual revolución. ¿Qué significa este término extraño avant-garde? Avant-garde significa en su concepción original vanguardismo. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el vanguardismo con el socialismo del siglo XXI? ¿Qué tiene que ver el vanguardismo con el siglo XXI? De hecho, ¿qué tiene que ver el vanguardismo con la educación? Bueno, hasta no haber tenido la conversación que tuve con un par de jóvenes bien educados hace algunas horas, pues yo también hubiera pensado que son temas que solo referencialmente pueden estar juntos. Pero claro, el quinto poder, recuerden ustedes, tiene unos principios que de hecho vamos a evocar, que vamos a convocar nuevamente para que pueda tener sentido esta apreciación de orden político, no periodístico, que con mucho cariño hacemos para ustedes este día, como todos los fines de semana. Así que para eso vamos a recordar primero cuáles son los principios del quinto poder, sin los cuales difícilmente será posible entender el tema de hoy.
pero vamos a incorporar un primer concepto básico dentro de lo que será el ideario del quinto poder, un concepto simple naturalmente que le permita a la gente acercarse a la comprensión de estos temas y además a vivirlos de una manera apropiada, que es lo que el quinto poder entiende por educación. La educación, pues bueno, es un sistema, cualquier sistema o todos los sistemas de aprendizaje, sean formales o no, que sirven para transferir conocimientos desde un grupo humano, obviamente organizado, se entiende en este caso, por ejemplo, el Estado, a una persona en particular. No solo a un grupo de personas, sino a una persona. Este es lo que se llama el educando. Normalmente serán los educadores quienes en representación del grupo humano, pues transferirán esos conocimientos formales o no a la persona que es el sujeto del aprendizaje. Incluyen este sistema de aprendizaje, estos conocimientos de los que estamos hablando, varias cosas, creencias, valores, hábitos, habilidades, y se transfieren digamos así, de la organización humana a la persona a través de narraciones, llámense estos leyendas, llámense estos cuentos, llámense estos textos escritos sobre temas específicos, no solamente sobre historia propiamente dicho, esto puede ser cualquier conjunto de elementos sistematizados en una ciencia, geografía, matemática, física, biología, literatura, etcétera, etcétera, mediante discusiones, casos de estudio o simplemente charlas. Inclusive podríamos decir, yo no quiero ser tan pretencioso como para eso, pero podría ser que incluso estos ejercicios participativos como el que llevamos a cabo los domingos sea también una vía de educación, de la formación, que ya vendría a ser la sistematización de todo este sistema de narraciones y discusiones y la investigación científica. ¿Sí? Entonces, la educación de nuevo son los sistemas de aprendizaje, sean formales o no, que sirven para transferir conocimientos de un grupo humano a una persona, incluyendo, pero sin limitarse a, creencias, valores, hábitos y habilidades, a través de narraciones, para ponerlo simple, discusiones, la formación formal y la investigación. ¿Sí? Ese concepto simple de educación es el que vamos a contextualizar dentro de lo que es esta intención del quinto poder de discutir políticamente ahora sobre este tema, la educación. Así que no olvidemos, ¿quiénes hacemos el quinto poder? Somos la gente del Ecuador, el verdadero quinto poder que viene de las calles, ningún consejo de participación impuesto a través de alguna asamblea constituyente trucha, ¿no? Somos quienes refrendamos nuestra lealtad con la República del Ecuador y nuestro proyecto de vida, que es construir una nación ecuatoriana, y que manifestamos el compromiso que tenemos para asegurar la soberanía y la libertad de su gente, y la democracia y la justicia como condiciones mínimas para que cada una de las personas en este conjunto pueda crear y crecer. Para nosotros el mundo presente, el mundo en el que vivimos, es un mundo capitalista, por lo cual no tiene ningún sentido oponernos a la existencia de esta realidad económica. Por eso mismo no nos visualizamos ni de derecha ni de izquierda, tampoco nos parece oportuno, apropiado autodenominarnos de centro. Nuestra ideología está basada en los derechos humanos. Son los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nuestro ideal de organización política es una república denominada Estado Social y Democrático de Derecho. Con estos principios, creemos que el Estado Social y Democrático de Derecho puede tomar, así como la sociedad humana, como base estos tres principios esenciales del quinto poder, contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en lo que llamamos la participación real y plural, la participación democrática, que nos obliga a llevar a cabo ejercicios abiertos como este, como el proyecto de conversatorios permanentes a nivel parroquial en los que se evalúan los planes de ordenamiento territorial, y la erradicación de nuestro enemigo perpetuo, el autoritarismo. Sí, tenemos un enemigo al cual, a través del pacifismo, entendiendo que pacifismo no es pasividad, pensamos erradicar de nuestras vidas el autoritarismo en las instituciones políticas, en el ejercicio del poder, de la administración, de los negocios, de la vida privada y sobre todo de la vida pública. El autoritarismo, que es el enemigo más grande de la democracia, pero sobre todo de la expectativa de la construcción de una nación que vive en paz a través de un Estado social y democrático de derecho. Así que, entendidos estos principios,
es importante que comprendamos que el ejercicio del poder público, el ejercicio de la política para el quinto poder, sucede efectivamente a través de la implantación de nuestra ideología, que es lo que describen todos estos principios de los que hablamos. Una ideología que sin pretensiones no trata de llamarse el libertarismo, republicanismo, socialismo, demócrata, cristianismo, ni nada. Nuestra ideología es simple y se llama simple, es hacer el bien. Y consiste en llevar al ejercicio del poder en el Estado social y democrático del derecho a las personas más íntegras. Sí, son las personas íntegras las que deben llevar a cabo la representación formal de los demás en el Estado. Personas íntegras son quienes tienen capacidad de pensar, hablar y hacer de una manera consistente. Sí, puede ser que en esa condición estén personas con las que no compartamos de alguna manera ciertos valores o ciertos principios, pero sin duda es deseable que en democracia los contrapesos se produzcan entre personas íntegras. De esa manera habrá unos que tengan unas posiciones diversas de otros en ciertos temas, pero podrán de manera eficaz para la sociedad ejercer juntos o en conjunto el poder público. Es la siguiente condición para que las personas íntegras ejerzan el poder es que permitan la participación en la vida democrática de los demás, pero que sobre todo ejerzan la autoridad pública con honestidad. ¿Sí? Visto de esa manera, vamos a enfrentar, entendiendo estos principios del tema de la educación, solamente para estar claros, hemos hecho un concepto, o hemos ensayado un concepto de educación el día de hoy, que va a ser el concepto oficial de educación para el quinto poder. Voy a volver a la lámina de nuevo en la que hemos hecho esta definición para que no nos perdamos del tema. Hemos dicho que la educación son los sistemas de aprendizaje, formales o no, que se utilizan para transferir conocimientos de un grupo humano a una persona, incluyendo pero sin limitarse a creencias, valores, hábitos y habilidades, mediante narraciones, discusiones, la formación y la investigación. Sí, un concepto simple que hemos abstraído de cotejar varios y simplemente nos permiten ilustrar de una manera simple cuál es la importancia de la educación. Partimos al hablar de educación con los jóvenes que la sociedad en realidad está en crisis. La definición de crisis es una que hemos llevado a cabo varias veces. Hemos dicho que consiste en la suma de la corrupción y la impericia, más la laxitud de la ciudadanía. De eso no hay discusión, la sociedad, sobre todo la ecuatoriana, está en crisis. Pero varias sociedades, por distintas razones a lo largo de la historia, han estado en crisis. La crisis, de alguna manera, representa la posibilidad de cambios. Crisis representa, desde muchos puntos de vista, por ejemplo los comerciales, oportunidad. De esa manera, la crisis más un colapso inminente que puede producir en lo económico o en lo social, genera una reacción humana. Y la suma de ese crisis y colapso más la reacción que tiene la humanidad para sobreponerse, generan sin duda la evolución. La evolución humana entonces no es un evento plano, como no le gusta a Yomara que siempre se queja de mi voz. La evolución humana es un alto o es definitivamente un bajo en la línea del desarrollo de la humanidad, que sucede en una condición especial en la cual la crisis ha llegado a una cima con S, a un colapso. La reacción que producimos como sociedad para sobrepasar esa cima con ese hueco en el que hemos caído, es lo que produce nuestra evolución. Esto dicho en palabras simples y desde varias teorías, tanto económicas como sociológicas como jurídicas, es más o menos lo que sucede en todas esas circunstancias. Muy importante. Una de las fuentes de la crisis, hemos dicho, es la impericia, ¿cierto? Es la ignorancia en el manejo de la cosa pública, es la ignorancia en general. Recuerden lo que hemos dicho ya varias veces. La ignorancia inevitablemente, la ignorancia inevitablemente nos sume en la inacción del miedo. Así que uno de los elementos esenciales de ese colapso que puede tener la sociedad en cualquier momento viene de la ignorancia, y la única manera de sobrepasar la ignorancia es de nuevo la educación. Sí, la educación es lo que va a permitirnos de una u otra manera la evolución. Pero el día de hoy vamos a ser esencialmente críticos con el sistema educativo.
desde el punto de vista de quienes son sus beneficiarios o quienes pueden ser sus principales damnificados. Y esto es los jóvenes, que el día de mañana son quienes tendrán la responsabilidad de producir esa reacción humana para que evolucione nuestra sociedad, y las únicas herramientas que tendrán esos jóvenes para sobrepasar la crisis del colapso y por lo tanto producir la evolución están contenidas en las habilidades, en los hábitos y en los valores, en las creencias inclusive, que seamos capaces de transmitirles como sociedad, es decir, en la educación que seamos capaces de darles. El gobierno del Ecuador durante los últimos 10 años se ha llenado la boca de las maravillas y las virtudes que tendría ahora el sistema educativo. Nos han dicho que ahora hay una universidad para los profesores, una universidad para las ciencias de la naturaleza, otra universidad especial para las ciencias de las ciencias. Al final de cuentas, nada de esto funciona si realmente no estamos involucrados como sociedad en tratar de sobrepasar el colapso. Es decir, la infraestructura de nada sirve si nuestra condición moral frente a la necesidad de educarnos de una manera diferente no es lo suficientemente fuerte para permitirles a quienes necesitan de esa educación, a los jóvenes, ser quienes se conviertan en los verdaderos actores del cambio, en los verdaderos actores de ese momento en el que se sobrepasa el colapso. Si el sistema está diseñado, como en efecto sucede ahora, para que los jóvenes calcen en el sistema, poco o nada es lo que ellos podrán hacer para salvarnos. Y de eso debería el gobierno del Ecuador, el del presidente Moreno, lamentablemente el del vago en Bélgica ya no pudo darse cuenta de eso, pues ellos sí se dan cuenta. ¿Y qué es lo que dicen al respecto del sistema cuando hablan de educación? Que el actual sistema no permite cuestiones, y estamos aquí usando un barbarismo y al mismo tiempo una apreciación científica precisa. Cuestiones como cuestionamientos o cuestiones como preguntas, como asuntos de interés o como preguntas funcionales sobre la manera en que opera el sistema. El sistema actual simplemente le dice a los chicos: tienes que creerte lo que te dicen, tienes que creerte la información que te da el sistema y tienes que repetir lo que te dicen para poder aprobar. La creatividad no es un privilegio del cual, en este supuesto sistema de derechos y garantías, tú eres alguien que puede exigir nada. El sistema educativo en el Ecuador está hecho simplemente para que te creas lo que te decimos y lo repitas, porque si quieres salirte de esas líneas, el sistema te rechaza. Tienes que ser un repetidor de las cosas que son las verdades oficiales, tienes que ser un repetidor de lo que te dicen que son los valores oficiales, tienes que ser un repetidor de esa historia reescrita de una manera chueca y poco ética por historiadores vendidos como un tal Juan J., que lo que les quieren enseñar a los jóvenes es que los próceres son los próceres que ha construido el chavismo de Maduro, que los próceres son esos que ha construido el socialismo falso de Rendick en el Uruguay, de que los próceres y los héroes en la historia son ese Bolívar mulato, criado a imagen y semejanza de una mayoría y no de una realidad histórica como lo hizo el chavismo. Porque si tienes que creerte y repetir lo que te dicen, entonces obviamente el sistema no quiere que te cuestiones ninguna de las cosas que te dice, y si no lo haces, pues entonces eres un paria y en realidad no puedes ir a ningún lado, y de nada sirve la educación que te están dando, porque te servirá solo para sobrevivir en el sistema, pero no para superarlo. Los jóvenes tienen mucha razón cuando dicen que muchas cosas que te enseñan pueden ser útiles o no, dependiendo de a dónde vas, porque en general podrían no servirte para nada. Sí, y ese sentimiento, digamos, es el sentimiento de los usuarios principales del sistema de educación, los jóvenes. Los maestros lamentablemente tendrán que sobrepasar la evaluación, repitiendo cualquier porquería que les obliguen. Las instituciones educativas tendrán que ceñirse lamentablemente a cualquier porquería a la que les induzcan, porque si no cumplen con el requisito, simplemente se volverán parias. Si no cumplen con el requisito, simplemente se quedarán fuera del sistema. Y eso, lamentablemente, lo único que puede producir es una depuración en negativo de quienes tienen la capacidad de ser más libres en favor de quienes tienen capacidad de ser más sumisos.
Y en ese sentido es necesario que el sistema educativo, y felizmente a nivel legal sí lo permite, pues genere más opciones para que más personas puedan intervenir en el sistema de una manera más libre y de esa forma sí crear elementos adicionales, valores agregados al sistema que le permitan al Ecuador, que le permitan a nuestra nación superarse a sí misma y ser valiosa frente a otros sistemas educativos. Tenemos un sistema que a título de hacer las cosas a la ecuatoriana y al mismo tiempo tratar de calzar con otros sistemas, pues no vale nada a la hora de la evaluación. Cuando se trata de cotejar qué es el aporte de la educación ecuatoriana a la educación universal. Y solo podemos estar y solo logramos estar ranqueados entre las universidades relevantes de la región o el mundo cuando somos capaces de organizar charlas o talleres a través de ficciones como el IAEN, a través de ficciones como Yachay, de ficciones como el IQIAM, que están dispuestas y están en la capacidad de pagar premios para poder estar ranqueados, pero sin tomar en consideración los elementos de desarrollo humano que tenemos que ser capaces como sociedad de darles a nuestros jóvenes. Sí, porque para ellos, además del sistema debería prepararlos para ser divergentes, no para ser convergentes con el sistema, sino para ser divergentes moralmente con su propia realidad. Porque si uno no es capaz de tener este desarrollo más allá del sistema, pues se convierte en alguien apto para sobrevivir en el sistema, pero no nos convierte en personas aptas para sacar ventaja de nuestras propias características. Dicho de otras maneras, el sistema educativo les obliga a los jóvenes a entrar dentro de un molde que es lo que espera el sistema, pero de ninguna manera les permite ir más allá de eso. Si nuestra economía, de alguna manera como nación, es residual o marginal en la economía mundial, pues entonces estamos formando personas que nos mantengan o que nos garantizarán en el futuro mantenernos en la misma posición en la que estamos, cuando lo que debe facilitarnos del sistema son herramientas para romper el molde, para permitir que la capacidad creativa de nuestros jóvenes, a partir de la mejor información que ahora nos dan los medios de interacción que implican, por ejemplo, las redes sociales, saque el mejor provecho creativo de cada uno de los jóvenes. Los horarios de la educación formal, las actividades incluso extracurriculares de la educación formal han dejado de ser opciones creativas para la sociedad. Y todas las familias que interactúan en el entorno de los horarios y de las exigencias del sistema educativo cada vez caen más profundamente en manos del sistema y se vuelven en actores marginales, por lo tanto, de la vida de la sociedad humana. Qué importante es tener la opción de tener sistemas cada vez más autónomos o independientes para la formación de las personas, como es la formación continua a través de las redes sociales, como es la opción de tener formación tecnológica y no solo formal a través de la educación universitaria, a través de la educación tecnológica en plataformas y en redes sociales. Qué importante fue el paso que nos brindó como sociedad la educación a distancia, a través, por ejemplo, de la Universidad Técnica Particular de Loja, a la cual al comienzo, de hecho, se le veía como una opción equivocadamente, como es el Rincón del Vago para los sinvergüenzas que se dedican solo a copiar, pero que se convirtió en una opción de vida para quienes tenían la necesidad de trabajar y ser productivos a tiempo completo, que no pudieron terminar oportunamente, o digamos así, dentro del ciclo normal educativo, su formación profesional, como mucha gente hubiera deseado, o que le permitieron en el mediano y largo plazo a muchas personas generarse una segunda o una tercera carrera o una especialización que diversificaron sus opciones reales de supervivencia a nivel económico, no solo como individuos, sino como familias, como comunidades e incluso como gestores, no solamente de negocios, sino también del bienestar a través de la administración pública. El sistema, sin duda, debe generar opciones, y el sistema de educación desde toda perspectiva debe ser un sistema que nos permita cada vez enriquecernos y no limitarnos. Por eso el día de hoy nos atrevemos además a hacer, como hacemos, este ejercicio participativo y en el que invitamos además se puedan llevar a cabo muchas discusiones al respecto, esta audaz
iniciativa de mezclar el vanguardismo con la educación. Sí, ¿y por qué hablamos del vanguardismo? Pues como una referencia histórica válida de lo que es capaz de hacer el genio humano, cuando sumados la crisis y el colapso, nos ponen frente a la necesidad de provocar una revolución. Sí, el vanguardismo, en realidad, es muchas cosas a la vez, pero si en algo se le pudiera resumir, es en un empuje de los límites de lo que se acepta como la norma, el statu quo, hacia afuera. Perdón. Implica un impulso para empujar hacia afuera, hacia el cambio, a todo lo que está establecido, en cultura, en arte, en música, en filosofía, en literatura y en política, en todos los ámbitos del desarrollo cultural humano. Sí, el vanguardismo, digamos, tuvo una época histórica, está muy bien definida, y está muy bien definida por los movimientos vanguardistas que de una u otra manera le dieron empuje al siglo XX, a la filosofía del siglo XX, para adquirir el sentido de la modernidad. El fauvismo, el cubismo, el impresionismo, el expresionismo, el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el constructivismo, el surrealismo, el suprematismo, el estridentismo o el arieldentismo. No importa los nombres que ustedes quieran ponerles, o si estamos hablando de la plástica, de la retórica, de la literatura o de la filosofía en general. Lo importante es que todos estos movimientos lucharon contra la tradición, defendieron la libertad individual y lo hicieron a partir de la innovación. Sí, y tal vez el mundo latinoamericano, el mundo filosófico, el mundo jurídico, el mundo económico, el mundo político de países como el Ecuador o de países como Venezuela o de países como Nicaragua han caído en un statu quo que ya solamente es capaz de hacer el intento de formar a los más jóvenes para reproducir los valores, considerando que estos sean valores, los del socialismo del siglo XXI. Y es por eso que los jóvenes tienen razón cuando dicen que el sistema ya no les sirve a ellos como individuos para poder a través de la educación salir adelante. Ya no. Cuando el sistema se ha vuelto demasiado formal y demasiado consciente de sí mismo, para encontrar en sí mismo la única motivación de impartir educación, entonces es cuando los jóvenes empiezan a sentir esto que clara y sencillamente dicen. El sistema te dice que tienes que creerte y repetir lo que te dice para que puedas aprobar. Cuando te dicen que muchas cosas que te enseñan solo sirven dependiendo de a dónde vas, porque el sistema, en lugar de prepararte para ser divergente, te prepara para ser convergente solo con el sistema. Y no te enseña a estar apto para sacar las mejores ventajas de tus propias características de ser humano. Entonces, digamos de alguna manera, el sistema te convierte en un borrego y solo sirve para eso, para que el socialismo del siglo XXI te pueda pastorear. El sistema de educación, pues sí, es un sistema que prepara a la gente para adaptarse y sobrevivir en el sistema, no para superarlo. Y más bien es ese el momento en la historia. No importa que sea un statu quo de 100 años o un statu quo de 15 años o de 20 o de 12, como sucede en países como el Ecuador o en países como Venezuela, que han sido cooptados por estos falsos sistemas de progreso social. En realidad, el socialismo del siglo XXI es un sistema que prepara a la gente para adaptarse y sobrevivir solo en el socialismo del siglo XXI. No para superarlo, no para mejorarlo, definitivamente, no para vencerlo. Y es por eso que en la educación y en manos de quienes se están educando y en la capacidad crítica que tienen los jóvenes para ser divergentes, está la única salida en el largo plazo para superar el sistema. Lamentablemente, no lo está solamente en un intento de una consulta popular, no lo está solamente en la intención de los sujetos políticos de generar nuevas constituyentes. Ahí está la constituyente en Venezuela. Ahí no está la solución. Tal vez no lo está en permitir que un candidato digno como Guillermo Lasso pueda ser efectivamente candidato. Tal vez no lo está simplemente en que recupere, en una sociedad como la quiteña, recupere como valores el poder tener fiestas taurinas,
que de hecho yo no soy taurino, pero reconozco que puede haber valores culturales imbuidos en prácticas tradicionales como esas. No, realmente el secreto está en que la educación nos permita liberarnos. Y es por eso que traemos a colación como un ejemplo histórico lo que la vanguardia o el vanguardismo significó después de la Segunda Guerra o durante la Segunda Guerra y hasta después de la Segunda Guerra Mundial para la humanidad, incluyendo en lo político el reconocimiento y generación del sistema de derechos humanos a través de la Organización de Naciones Unidas. Sí, el vanguardismo no es solamente cubismo, no es solamente pintura, no es solamente escultura o filosofía o poesía, es política. Por eso tenemos que prepararnos para la liberación. Debemos preparar a nuestra gente para sobrepasar el statu quo y para vencerlo. De alguna manera, para generar nuestro propio avant-garde latinoamericano, nuestro propio vanguardismo de liberación frente a un sistema que quiere que la gente solo subsista dentro del sistema. Como en su momento, la Declaración Unánime o la de Fundación de los Estados Unidos nos habló de que para garantizar los derechos de las personas, para garantizar, se referían ellos en su momento a los derechos del hombre y del ciudadano, si eran para instituir entre los hombres y gobiernos, se derivan de su poder legítimo del consentimiento de los gobernados. Jóvenes, del consentimiento que ustedes tengan, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho de reformarla o de abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en esos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrezca la mayor probabilidad de alcanzar la seguridad y la felicidad de la gente. Entonces, la educación y el vanguardismo equivalen sí a la revolución. Y es eso lo que se impone en un momento en que Latinoamérica ha caído en las garras de un statu quo que ya solo prepara jóvenes para sobrevivir en el mismo sistema. Pero depende solo de los jóvenes que ahora se dan cuenta de que el sistema de educación no sirve, el implantar a través del arte, a través de la creatividad, de la música y de la expresión, de la política, una revolución que les permita recobrar el valor de su propia nación, el valor de cada uno de ellos como individuos y por lo tanto el valor de cada uno de ellos como sociedad. ¿Sí? El día de hoy, al hablar de educación y vanguardismo, lo que les hago es invitar, lo que el Quinto Poder les invita a hacer a los jóvenes es hacer una revolución, sin miedo, desde sus valores y desde sus esperanzas, sin que sus voces sean calladas por un sistema que solo quiere enseñarles a repetir y sobrevivir. El día de hoy queremos recordarles de eso cuando a 22 años de la justa militar más importante de la vida republicana del Ecuador, el Ecuador venció al estar organizado y decidió levantarse frente a lo que parecía imposible de vencer. Solamente detrás de una frase que ejemplifica ese momento histórico y que con mucho valor provino de un hombre que tal vez rompió con su propio statu quo, el presidente Sixto Durán Ballén, que nos dijo, sin miedo en ese momento, como sin miedo hoy debemos actuar frente a la educación, frente a nuevos sistemas de educación, ni un paso atrás. Hace una semana o algo más publiqué en las páginas de Facebook, tanto en la de personaje público como en el amistario, un video de uno de los comandantes militares al frente del Comando Sur de los Estados Unidos. Una lección de vida muy importante, que de hecho es la que deberíamos convocar en este momento, si es que convocamos además en valores a una revolución en lo que es la educación. Y eso es levantarnos mañana en la mañana y empezar el día y empezar la acción por tender nuestra propia cama. Dejaré de nuevo como continuación de esta charla el pedirles que vean nuevamente ese video y vean a través de un sistema de formación, en ese caso puntual, el de los Marines estadounidenses, cómo se puede cambiar el mundo a partir de un gesto mínimo como es tender la propia cama. Vamos a ver los comentarios que hemos un poco recibido el día de hoy, saludando a todos a todos los que se han conectado desde Cuenca, desde Cañar, desde Nueva York, a los que nos mandaron el día de hoy saludos por anticipado desde Francia,
y agradeciéndoles a todos por la sintonía y haciendo votos porque sus familias, si tienen familias de ustedes en la Florida, pues estén todos bien. Magus dice, en muchos casos de educación, Magus, qué bueno que te conectas, te esperamos de vuelta pronto. Dice, en muchos casos de educación se ha mantenido como un negocio y nada más. Por eso se ha venido perdiendo la creatividad. Y en realidad esa es una de las razones que más marcadamente se han impuesto en la degradación del sistema educativo a lo largo de estos últimos 10 años. Y es que si bien siempre ha habido esto de que la educación sea menos que un negocio, ahora pasó de ser un gran negocio en manos de unos pocos a través de los colegios privados a ser un miserable negocio de consultoría en manos de unos pocos políticos en el sector público. María Soledad Romero, saludos. Ruth, Cecilia, María Soledad Romero dice, estandarizar mentes, coartar el desarrollo, limitar por acuerdos ministeriales lo que deben aprender o no los estudiantes, no valorar la innovación, solo conduce a un retroceso. Totalmente en línea, Marisol, este es el punto donde estamos. Cuando el nihilismo y el hedonismo se ha apoderado de la educación, no podemos nunca hablar de progreso educativo y progreso social. Cuando los maestros son perseguidos y se han convertido en escribanos temerosos de formar, pues todo puede ser susceptible de denuncia, difícil mejorar como sistema educativo. Sí, es necesario más que nunca una revolución en este campo, y gracias por refrendar el tema viniendo de ti, Marisol, que estás además en el sector educativo. Mónica dice, saludos desde Cuenca, siempre interesantes los comentarios, muchas gracias. Pues bueno, no nos vamos a extender mucho más el día de hoy, pero sí les pedimos de nuevo ver el comentario que ustedes van a encontrar ahí. Es el único comentario donde van a ver un tipo uniformado de marino. Ese es el video que les recomendamos ver. Les pedimos que tomen en cuenta que para cambiar la realidad hay que comenzar por tender la cama propia. Y eso implica, en el ámbito educativo, volver los ojos hacia sistemas de información y de comunicación alternativos como son las plataformas de redes utilizadas para la educación continua, para la formación de gente en vías alternativas a la educación de tercer nivel regular o tradicional como son las universidades. Pensar que cada uno de nosotros puede encontrar herramientas adicionales de perfeccionamiento y de liberación, por lo tanto, en la educación continua en redes, a través de carreras alternativas, como son los oficios y las carreras tecnológicas que se ofrecen a través de esos medios también. A todos, muchas gracias de nuevo por participar en esta plataforma. Amigos del Quinto Poder, como siempre, a dar lo mejor de nosotros de esta semana y ni un paso atrás.